Hola, buenas, bienvenidos a este tutorial acerca de cómo comentar un mapa meteorológico. Bueno, como sabéis, tenemos diferentes prácticas que hemos ido haciendo, hemos visto todas las situaciones climatológicas que se dan en España, tenemos mapas para practicar y bueno, siempre digo lo mismo. Si la teoría la debemos de controlar, la debemos de saber, pero debemos de practicar. Así que nada, vamos a intentar ir desgranando paso a paso la ficha para el comentario de mapas meteorológicos. Por un lado, superficie y por otro lado, en altura, aunque ya sabéis que siempre podemos mezclar siempre y cuando esté bien justificado. Bueno, esta es la situación a la cual nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es el primer punto que debemos de tratar? Bueno, en primer lugar, definir los rasgos generales del mapa, es decir, describir qué vemos. Tenemos una pequeña introducción que ya os pasé, simplemente aplicarla y tratar los diferentes temas que hemos visto, ¿no? Por un lado, hacer una definición de que es un mapa meteorológico que muestra el estado de la atmósfera en superficie y en altura en este caso también. Después, siempre decir el área que comprende, que siempre es la misma, es decir, el Atlántico Oriental, Europa Occidental y el norte de África, ¿de acuerdo? Explicar o más bien nombrar la fecha del mapa y la fuente si consta. Es muy importante que nos fijemos en la fecha del mapa porque nos va a dar mucha información si estamos en invierno, si estamos en otoño, primavera, verano, etcétera, etcétera. Y bueno, también tratar la forma en la cual se muestra la información, habitualmente en isobars, que, bueno, que son, ya sabéis que son líneas que unen los puntos con la misma presión atmosférica. Una vez tenemos ya hecha la primera introducción, después tenemos que pasar al punto número 2 que hace referencia al análisis de los centros de acción y de los frentes. También de vital importancia. En primer lugar, análisis de los centros de acción, es decir, tenemos que localizar geográficamente dónde están tanto los anticiclones como las borrascas. Ya sabemos que los anticiclones responden a la letra A, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Mientras que las borrascas hacen referencia a la letra B. Bueno, la presión, ya sabemos también que el valor del isobaras en las altas presiones es superior a 1013 o a 1016 y que va de 4 en 4, mientras que en las borrascas es un valor inferior a 1016 o a 1013 milibares. En este caso, ¿dónde tenemos el anticiclón? Bueno, está situado en la zona del Atlántico, ¿de acuerdo? En la zona al noroeste de la península ibérica, situado totalmente en el Atlántico, que efectivamente nos va a, digamos, proteger de los vientos que vengan de las masas de aire, que venga de la zona del Atlántico, mientras que tenemos un centro de presionario, una borrasca que está situada prácticamente en el centro de Europa y que en este caso en particular nos va a afectar y de manera muy intensa tanto a la fachada atlántica como a la zona mediterránea. ¿De acuerdo? La pregunta sería, ¿tenemos que definir qué es un centro de alta y un centro de baja presión? Bueno, si damos una pequeña pincelada sobre qué son y cómo afectan a la península termodinámicamente hablando, perfecto, no habría ningún problema, además enriquecería nuestro comentario. En segundo lugar, comentar también a grandes rasgos cuáles van a ser los anticiclones y las borrascas que nos afecten. Bueno, ya sabemos que en el caso de la península ibérica, pues bueno, será el anticiclón de las Azores, el anticiclón no en tanta medida y sobre todo también el anticiclón europeo, los que van a afectarnos habitualmente. En este caso estamos hablando seguramente porque no siempre lo podemos adivinar, pero seguramente en este caso el anticiclón de las Azores se ha desplazado hacia el noroeste y por lo tanto, bueno, veremos después cómo nos va a afectar. Por otro lado, ¿cuáles van a ser los centros de presionarios o borrascas que nos afecten? Bueno, por un lado, la borrasca del norte de África o de las Azores, la del Golfo de Génova, también muy importante, sobre todo en el caso del Mediterráneo, que es la que nos va a traer inestabilidad en forma de gota fría, y la borrasca del Atlántico Este o frente polar, que va a ser la que nos traiga tanto inestabilidad como el frío a la península ibérica.
Una vez tenemos identificados los diferentes centros de acción localizados geográficamente, decir a qué borrascas van asociadas si procede, perdón, y señalar también qué frentes de aire nos van a afectar. Bueno, en este caso podemos observar en el mapa en superficie este frente de aire frío, ¿de acuerdo? Que proviene del norte de Europa, aquí ya lo vemos ya ocluido, aquí ya ha perdido fuerza, pero que en este caso nos va a afectar de una manera muy directa. Y bueno, tenemos que comentar que es un frente de aire frío que en este caso bueno, pues procede del continente y que a su paso, en este caso por el Mediterráneo, bueno, seguramente coja humedad, coja la influencia del mar y que se aproxime a nosotros en forma de lluvias, de tormentas, de precipitaciones. Una vez tenemos el punto número 2, que es el análisis de los centros de acción y de los frentes, ¿vale? Deberemos de pasar al punto número 3, que es el que hace referencia a la predicción del tiempo. Es decir, qué tiempo va a hacer los próximos días o qué predicción podemos hacer. Importante, fijémonos en la fecha. Si en este caso estamos a 6 del 2, estamos en pleno invierno, seguramente vamos a tener una situación de frío, de lluvia, de inestabilidad. Por un lado, determinar en primer lugar si los territorios se encuentran en una situación básica, es decir, si estamos bajo la acción del anticiclón o de la borrasca, o si por el contrario nos encontramos en una situación de flujo y en la cual la influencia de advecciones o de desplazamientos de masa de aire nos va a afectar. Bueno, como podemos comprobar en este mapa, estamos completamente en una situación de flujo. Vemos este frente de aire frío cómo nos va a afectar y también cómo en este caso estas masas de aire ártico marítimo van a entrar por el norte de la península, ¿vale? Provenientes del Ártico, ¿de acuerdo? Y que a su paso por el océano van a venir cargadas de humedad y por lo tanto de precipitaciones. En el caso de la fachada atlántica o del mar Cantábrico en forma de nieve, a su paso por el Mediterráneo y la zona del interior peninsular en forma de lluvia. Además, este frente que viene asociado a esta masa de aire también nos traerá esas precipitaciones y esa inestabilidad a grandes rasgos. ¿Se puede confundir por una masa de aire por otra masa de aire polar marítima? Se puede confundir. No sería una cosa descabellada, pero en este caso estamos hablando de aire ártico marítimo del norte, muy frío, muy seco, pero lo que pasa que ese humedecimiento al pasar por el marítimo va a traer consigo asociadas inestabilidad, lluvias, precipitaciones. En el caso de al hacer tanto frío en la zona del norte en forma de nieve. ¿De acuerdo? Debemos de explicar el tipo de aire que nos va a afectar. Sí, lo podemos explicar de dónde viene, cuáles son sus características, es bastante importante. A su vez también debemos de darnos cuenta cómo en este caso las isobaras que giran al contrario de las agujas del reloj, bueno, están bastante juntas y seguramente traigan también alguna que otra racha de viento, ¿vale? Con lo cual la sensación térmica y de frío aún va a ser mayor. Bueno, lo que comentábamos, explicar esas características originales de las masas de aire y, bueno, también, como os he comentado ahora, considerar esas modificaciones, sobre todo cuando esas masas de aire en su recorrido hacia España pasan por el océano o pasan por el continente y traen asociadas consigo humedad o sequedad. Predicción de las precipitaciones es el punto que hace referencia al 3.2. ¿Cuándo va a ser seco y estable? Bueno, cuando estamos en una situación básica anticiclónica. En este caso va a ser justamente todo lo contrario. Vamos a tener un tiempo inestable, seguramente lluvioso en forma de nieve, por esa influencia directa de la borrasca que se encuentra situada en el centro de Europa, en la zona aproximadamente de la llanura, a nivel físico de la llanura europea. Y bueno, también viene asociado con ese frente frío, ¿vale? Que traerá esas precipitaciones fuertes
y que bueno, traerá esa inestabilidad en forma de tormenta, a veces granizo en las estaciones equinocciales. En este caso no tendremos granizo, seguramente estamos en invierno, ¿de acuerdo? Y también comentar que en el caso de las zonas montañosas, en donde existe este clima montañoso y hay altitud, será en forma de nieve. Seguramente la cota puede que incluso llegue a bajar a los 1800, 500 metros, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de las temperaturas, como hemos visto, por esa influencia directa de estos flujos de aire del norte y de la zona ártica, vamos a tener ese frío y en este caso nevadas si este aire es húmedo, tal y como es a su paso por el océano. En el caso del viento también comentar que, ya lo hemos dicho anteriormente, pero se puede volver a comentar que bueno, este viento puede que arrecie sobre todo en la zona de, por ejemplo, del Cierzo, ¿de acuerdo? Donde vemos que esas isobaras están un poco más juntas y las bajas presiones son mayores. Y bueno, seguramente la fachada atlántica ese viento no sea tan, digamos, tan fuerte, mientras que en el Mediterráneo pudiera existir alguna racha moderada. Por otro lado, y con esto ya vamos acabando, el comentario en altura. En primer lugar tenemos que decir también los rasgos generales del mapa, es decir, que se mide la presión en milibares, en este caso de 500 en 500, y la forma de mostrar la información es en forma de ISO IPSAS, ¿vale? Que también unen puntos de la misma altura para los 500 milibares de presión. ¿Qué elementos debemos de analizar? En primer lugar, y el más importante de todos, es la corriente en chorro o jet stream. ¿Vale? En este caso vemos como por esa influencia del anticiclón va a hacer una enorme vaguada que va a permitir esa entrada de aire del Ártico, ¿de acuerdo? Y cómo va a afectar a la península ibérica, sobre todo en esa parte septentrional e incluso a grandes rasgos en toda la península ibérica. También debemos determinar si esta trayectoria de la corriente en chorro es tonal, es decir, si circula, si la ondulación es suave o ondulada. En este caso vemos claramente cómo es ondulada por esa fuerte vaguada depresionaria que describe. Acordaos, cuando es invierno, ¿vale? El jet stream circula más hacia el sur, lo que permite la entrada de aire del norte, mientras que cuando es verano, todo lo contrario, su situación zonal es mucho más elevada, es mucho más latitud norte y por lo tanto nos va a dejar que entre ese aire del sur. Finalmente, bueno, con esto acabaríamos. Otra pregunta que muchas veces nos planteamos, ¿podemos intercambiar superficie y altura? Sí, siempre y cuando sea de una manera ordenada y siempre y cuando, digamos, esté totalmente justificado. Y nada más, hasta aquí este pequeño y humilde tutorial. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de guía y simplemente, bueno, yo siempre digo lo mismo, solamente hay un camino, es estudiar la teoría y sobre todo practicar. Hemos hecho prácticas, podemos hacer más, ya sabéis que podéis enviarme todas las que queráis, os he enviado en la comunidad. Y nada más, hasta aquí este pequeño vídeo y nos vemos en clase. Un saludo.